Bueno, la creación de este video va dirigida hacia la explicación de lo que son los principales convenios de Ginebra. Y estoy aquí para explicar el primer y segundo convenio de Ginebra. Antes que nada, los convenios de Ginebra son 4 principales más sus 2 protocolos adicionales, los que contienen las principales normas jurídicas destinadas a limitar la barbaridad de la guerra, regular el derecho internacional humanitario, el DIV, y su propósito es proteger las víctimas, regular la forma en la que se pueden librar los conflictos armados y limitar los efectos de estos, estableciendo la obligación de dispensar un trato humano y digno, Ahora podemos pasar al primero. El primer convenio de Ginebra. Este convenio se basa en proteger a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para elaborar convenios internacionales. Este convenio consta de 64 artículos que establecen que se debe prestar protección a los heridos y a los enfermos, pero también al personal médico y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. Entre esos 64 artículos podemos encontrar protección, trato y asistencia, protección de los barcos hospitales, infracción graves, sanciones penales, entre otros, que conforman el primer convenio de Ginebra. Y procedemos a la explicación del segundo convenio de Ginebra. ¿Sí? Este convenio básicamente se centra en proteger, a diferencia del otro, durante la guerra a los heridos, a los enfermos y a los náufragos de las Fuerzas Armadas, esta vez a diferencia del primero, en el mar. Este convenio reemplazó al convenio de La Haya en 1907 para la adaptación de la guerra marítima de los principios del convenio de Ginebra en 1864. Retoma las disposiciones del primer convenio de Ginebra en cuanto a su estructura y su contenido. Al igual que el primer convenio fue aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para elaborar convenios internacionales y entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Este consta de 63 artículos aplicables especialmente a la guerra marítima. Por ejemplo, protege a los buques hospitales. Entre esos 63 artículos se podemos encontrar protección del personal de los barcos hospitales, heridos recogidos por un barco de guerra, búsqueda de víctimas después de un combate, empleo de los barcos hospitales y de las embarcaciones, entre otros artículos que consta el segundo convenio de Ginebra. Bueno, ahora les voy a hablar del tercer y el cuarto convenio de Ginebra. El tercer convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Básicamente, este convenio reemplazó el convenio sobre los prisioneros de guerra del año de 1929. Este convenio consta de 143 artículos. Además, se ampliaron las categorías de personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra, de conformidad con los convenios 1 y 2. También se definieron con mayor precisión las condiciones y los lugares para la captura. Se precisaron sobre todo las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, sus recursos financieros, la asistencia que tienen de los derechos a recibir y los procesos judiciales en su contra. Este convenio también estableció el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. Ahora bien, el cuarto convenio de Ginebra protege a las personas civiles incluso en los territorios ocupados. Este convenio fue adoptado en el año de 1949. Consta de 159 artículos que contienen una breve sección sobre la protección general de la población contra las consecuencias de la guerra. La mayoría de las normas de este convenio se refieren al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en el conflicto y la de los civiles en los territorios ocupados. También a su vez se definen las obligaciones que tiene la potencia ocupante respecto de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tienen derecho a recibir la población civil en los territorios ocupados. El Protocolo 1 de Ginebra se refiere a los conflictos armados internacionales, es decir, a las guerras entre los estados.
El Protocolo 1 desarrolla y completa los 4 convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación. Por otro lado, el Protocolo 2 de Ginebra se refiere a los conflictos armados no internacionales, es decir, a las guerras civiles. Ambos protocolos establecen la obligación de distinguir entre combatientes y civiles y no atacar a los civiles. También contienen normas estrictas en relación con las llamadas infracciones graves que deben ser perseguidas y sancionadas por los estados. El Protocolo 2 desarrolla y completa el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949, que se refiere a los conflictos internos sin modificar sus actuales condiciones de aplicación. Los protocolos 1 y 2 de Ginebra tienen en común que son tratados internacionales que complementan los convenios de Ginebra de 1949, que son las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra y proteger a las víctimas de los conflictos armados. Los protocolos 1 y 2 fueron adaptados el 8 de junio de 1977 para adaptarse a la naturaleza cambiante de los conflictos y a los avances tecnológicos en las armas.